de las inmunoglobulinas humanas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser que es un puente entre una IgG con otra, y entonces va a demostrar una aglutinación y va a demostrar un anticuerpo que está pegado pero que no alcanzaste a ver. Eso es la prueba de Coombs, ¿ok? Entonces, el Coombs podemos tenerlo poliespecífico, es decir, que puede detectar tanto IgG como IgM y complemento, y lo podemos hacer, ya que si me sale positivo en el poliespecífico, pues yo le voy a correr un mono específico para ver hacia qué estoy enfrentándome. Y entonces, desde aquí, si ustedes hablan con el banco de sangre y ustedes tienen una anemia hemolítica autoinmune y tiene Coombs positivo y ustedes se acercan al banco de sangre y les preguntan, bueno, el mono específico cómo salió, si fue con IgG o fue con complemento, los podemos orientar para que, a pesar de que no sepamos la especificidad, que muchas veces va a pasar, que no identifiquemos cuál es la especificidad del anticuerpo, pero yo desde un principio te puedo decir si es IgG o complemento, y entonces eso les va a orientar a si es fría o caliente, y entonces les va a orientar a cuál es el tratamiento que ustedes van a tener, ¿ok? Entonces esto es importante. Existe también un antisuero para Coombs IgA, que es básicamente como un poco de investigación. Algunos bancos de sangre ya lo tienen o lo tenemos porque actualmente lo están sacando como en tarjetas y ya lo tenemos disponible, porque hay que tener en cuenta que hay algunas anemias hemolíticas autoinmunes que son mediadas por IgA, que son las menos, pero que se incluyen dentro de este apartado de anemias hemolíticas autoinmunes Coombs negativo. ¿Por qué? Porque pues, normalmente el Coombs es IgG y complemento y que va a detectar las IgM y no alcanzamos a detectar las IgA, pero con este tipo de tecnología podemos detectar una parte de ese 10% de las anemias hemolíticas autoinmunes Coombs negativo. Y entonces, pues bueno, el Coombs directo, ¿qué es lo que va a hacer? El Coombs directo es eritrocitos del paciente o los eritrocitos problema que ya tienen un anticuerpo pegado, y entonces yo lo único que voy a hacer al ponerle suero de Coombs es evidenciar esos anticuerpos que ya tiene el eritrocito pegado. Entonces esto me va a ayudar a detectar autoanticuerpos, que eso es importante que lo entiendan, autoanticuerpos. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones de un Coombs directo? Pues lo que genera un autoanticuerpo positivo, que son reacciones transfusionales hemolíticas, que van a ser enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia hemolítica autoinmune o incluso algunas anemias hemolíticas mediadas por medicamento, dependiendo de la fisiopatología de la anemia hemolítica mediada por medicamento. Y la prueba de Coombs indirecto es el suero del problema, el suero del paciente que tú estás sospechando que tiene un anticuerpo que está libre porque está en el suero, no está pegado al eritrocito, ¿ok? Entonces el suero problema lo voy a enfrentar a unos glóbulos rojos que yo ya conozco, ¿ok? Y entonces, obviamente, al momento de ponerle este anticuerpo con unos eritrocitos, pueden pegarse estos anticuerpos y posteriormente le añado el suero de Coombs para evidenciar esto que tú ya pusiste, ¿ok? Entonces, los eritrocitos conocidos. Y entonces aquí estoy haciendo, literalmente detectando, gracias, los anticuerpos que están libres en el suero. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pues las indicaciones van a ser escrutinio de anticuerpos irregulares para tratar de ver que no tenga un anticuerpo libre, identificación de anticuerpos irregulares, la fase de Coombs en pruebas de compatibilidad y la fenotipificación de algunos antígenos eritrocitarios dependiendo del antisuero que esté utilizando, ¿ok? Y esto va a incluir como escrutinio de anticuerpos irregulares mujeres embarazadas en control prenatal, porque lo que estoy buscando son anticuerpos libres en el suero de la madre que puedan reaccionar en contra de eritrocitos del bebé. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, como ejemplos de estas dos, de tanto Coombs directo como Coombs indirecto, les quise presentar algo súper rápido en cuanto a enfermedad hemolítica del recién nacido, como un ejemplo de un autoanticuerpo positivo, porque ya pasó el anticuerpo de la mamá a través de la barrera transplacentaria y entonces está generando hemólisis dentro del niño, que es el receptor del anticuerpo como tal, y entonces, ¿qué es lo que va a tener? Un autoanticuerpo, porque se va a comportar como un autoanticuerpo. Y entonces, ¿qué prueba nos va a dar positiva? Un Coombs directo. ¿Por qué? Porque vamos a ver los glóbulos rojos pegados con el anticuerpo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la enfermedad hemolítica del recién nacido? Pues es la disminución de la vida media eritrocitaria debido al incremento de destrucción de los anticuerpos, y esto va a ser esto es importante, mediado por anticuerpos IgG. Recuerden que las IgM no pasan por la barrera transplacentaria por el peso molecular de 900 kilodaltons, a comparación de las IgG, que son de 160 a 190 kilodaltons, depende de la subclase, y que estas sí alcanzan a atravesar la barrera placentaria. Entonces, y estos anticuerpos obviamente van a hacer reacción siempre y cuando el recién nacido tenga antígenos de esa especificidad en la superficie eritrocitaria. Porque si de todas maneras la mamá tiene un anti-D, pero el bebé nace D negativo,
pues a pesar de que le pase el anticuerpo, pues no va a hacer reacción porque el bebé no tiene D. Entonces, la premisa es que tiene que tener un anticuerpo y la especificidad del antígeno en los eritrocitos fetales, ¿ok? ¿Cómo se va a clasificar la enfermedad hemolítica? Pues, como ustedes lo saben, ABO, isoinmunización por D y todos los anticuerpos, o más bien todos los antígenos eritrocitarios podrían hacer una enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces también habría que tener en cuenta otros antígenos eritrocitarios, dentro de los cuales, pues bueno, el KEL es uno de los más importantes, o incluso el E mayúscula, el C mayúscula y el C pequeña, que son parte de la familia del RH, toman sumamente importancia cuando hablemos ahorita. Y vamos a hablar un poquito. ¿Qué factores van a determinar si va a presentarse o no va a presentarse una enfermedad hemolítica del recién nacido? Esto tiene que ver obviamente con la clase y subclase del anticuerpo, porque si es una IgG, una IgM no va a pasar, pero si es una IgG1 o una IgG3 sí van a pasar. Entonces hay que tener en cuenta eso. La otra es que también la concentración del anticuerpo, porque si el anticuerpo es muy débil, pues a lo mejor no va a generar ningún conflicto. La otra es que exista la presencia y la cantidad del antígeno presente en los eritrocitos fetales. ¿Ok? La eficacia de la transferencia del anticuerpo de manera transplacentaria, la eficacia del sistema retículo endotelial fetal, la presencia del antígeno en los fluidos o en otros tejidos fetales, como por ejemplo el A, ¿no? Sabemos que el sistema ABO no solamente se expresa en los eritrocitos, se expresa en el endotelio, en el pulmón, en el hígado, en el riñón y todo. Entonces, si yo tengo antígenos A en toda la superficie del cuerpo, y yo le paso y se pasan unas IgG anti-A, pero con unas titulaciones muy bajas, ¿qué van a pasar con los anticuerpos? No todos se van a pegar en los eritrocitos, se van a pegar en todos lados y entonces se distribuye, y por eso la incompatibilidad ABO tiene es de menos importancia clínica que la del D. ¿Por qué? Porque los ABO están en todos lados, a diferencia del D que solamente están en los eritrocitos. Entonces hay que tener en cuenta eso, los anticuerpos se distribuyen. Y la otra que obviamente pues puede haber anticuerpos maternos que van a bloquear a los macrófagos y que pues no puedan generar la reacción. ¿Cuál es la fisiopatología? Esto es algo que ustedes ya saben, es una mamá que probablemente está sensibilizada o que en este caso por incompatibilidad ABO ya tiene inmunoglobulinas preformadas que pueden ser tanto IgG como IgM, que las IgM pues no van a atravesar la barrera transplacentaria, pero las IgG sí. Y entonces cuando pasan, si el feto es A, entonces estas isomaglutininas van a actuar en las las IgG anti-A van a actuar en contra de los antígenos eritrocitarios A y te van a generar hemólisis, y esta hemólisis ictericia, y pues eso va a generar la hiperbilirrubinemia neonatal, y que pues al fin y al cabo sabemos que el tratamiento inicial va a ser con fototerapia, que va a generar la fotoisomerización de la bilirrubina para tratar de que sea hidrosoluble y la pueda desechar por vía renal. ¿Okay? Entonces, para las ABO no requiere isoinmunización previa, a diferencia del D. Si nosotros tenemos una mamá genotípicamente D negativo y un papá que puede ser tanto heterocigoto para D como homocigoto dominante para D, entonces podemos tener la posibilidad, si hacemos un cuadro de Punnett, dependiendo de los genotipos, que puede ser un 25% o un 75% de probabilidad de que el recién nacido sea D positivo. Entonces, ya que tenemos esto, en el primer feto, pues obviamente puede existir una hemorragia materno-fetal, y entonces van a pasar eritrocitos D positivos al torrente sanguíneo de la madre D negativo, y esto va a generar una sensibilización, que es la primera fase, en donde se va a generar un anticuerpo IgM anti-D, y ya que hay una segunda sensibilización o una segunda exposición, como ya tenemos la memoria, entonces va a generar una IgG y la IgG va a atravesar la barrera transplacentaria. Por eso, típicamente, la isomerización materno-fetal por anti-D requiere una segunda exposición. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a pasar o ya acercándonos como al diagnóstico hematológico? Si yo estoy sospechando de una anemia hemolítica, una enfermedad hemolítica del recién nacido, pues obviamente yo estoy sospechando que va a tener un CUMS directo, ¿estamos de acuerdo? Positivo. ¿Por qué? Porque los eritrocitos del feto se van a pegar con el anticuerpo materno que fue pasado por vía transplacentaria. Entonces lo primero que va a hacer es una determinación de CUMS directo, ¿ok? Que es esta: suero de CUMS, eritrocitos lavados del bebé o del receptor, y entonces veo si aglutina o no aglutina. Hay alguna posibilidad de que no aglutine, pero de todas maneras lo indicado ahí, aunque no aglutine, es intentar hacer una elusión ácida. Como tal, que es una elusión? Una elusión simplemente es separar una reacción antígeno-anticuerpo que ya está. Entonces voy a separar el anticuerpo de los eritrocitos, ¿ok? Para tratar de ver
que en esa elución ácida, en el suero eluido, yo pase ese eluido hacia unas células para comprobar que hay un anticuerpo ahí. Esa es la elución, separar una reacción antígeno-anticuerpo, y la elución se puede hacer por múltiples maneras. Se puede hacer una elución por congelación, se puede hacer elución por calentamiento a 50 grados, se puede hacer una elución ácida, como en este caso, que es como lo más indicado. Y ya que lo separé, pues entonces este suero eluido lo voy a poner contra un panel dirigido con células A, B u o incluso alguna literatura pone que puedas poner células paternas para obviamente tratar de corroborar si tienes un anticuerpo dirigido a antígenos que el papá tenía. Y entonces aquí esto sería para el ABO, ¿estamos de acuerdo? Si me aglutina con el A, entonces es que el bebé tenía un anticuerpo pegado anti-A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esto lo tendría que enfrentar ante un panel de detección de anticuerpos irregulares en caso de que yo esté sospechando que es una enfermedad hemolítica del recién nacido por otra cosa que no sea ABO. Es decir, si el bebé es O positivo y la mamá es O positivo, pero aún así me sale el CUMS positivo, pues entonces yo tendría que sospechar que es un anticuerpo irregular. Y entonces lo entraría, en vez de haría el mismo procedimiento, pero en vez de meterlo a un panel para ABO, lo haría para un panel fuera de antígenos fuera del sistema ABO. ¿Ok? Y entonces, pues eso me lleva a que en el escrutinio prenatal, pues yo voy a tener la prueba de CUMS indirecto para la mamá, ¿ok? Y podría titular el anticuerpo, que se hace, pues obviamente con técnica de titulación. Y entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que es para el seguimiento de las mamás. Nosotros sabemos que por normatividad el CUMS directo lo tenemos que hacer a partir de la semana 20 y lo tendría que estar haciendo frecuentemente. Y para tratar de descartar que no haya un anticuerpo positivo, un CUMS indirecto positivo. A pesar de que la norma solamente te dice que solo hagas el CUMS indirecto o la determinación de un escrutinio de anticuerpos irregulares solamente a madres negativas, D negativas, existen países a nivel internacional que le hacen a todas las mamás. ¿Por qué? Porque existe una prevalencia de casi el 1%